Normalmente aprendemos que los circuitos bus elevan los voltajes. Por ejemplo, para las pantallas, 20, 30 volts. Para los amplificadores de speakers, 8 volts, 12 volts. Y así para otros circuitos que se encuentran internamente dentro del smartphone, que a pesar de que reciben 5 voltios desde el cargador o 4 voltios desde la batería, pues internamente se puede elevar los voltajes por medio de un circuito bus. Sí, el bus es un elevador de voltaje, pero en este video te voy a enseñar que el bus también disminuye la corriente eléctrica. Tú cuando haces tus diagnósticos, agarras tus placas, lo conectas a una fuente de alimentación y lo enciendes para ver su comportamiento, ¿cuánto de consumo te sale? 500 mil amperios, 200, ¿no? 100, 200, 4500, 1 amperio, dependiendo de la gama, hay un intervalo, ¿no? ¿Acaso si tú le aumentas más corriente a la fuente, ahí en el consumo también aumenta la corriente? No, porque la corriente depende de la resistencia del smartphone. Así tú le pongas 8 amperios en la pantallita, te va a seguir saliendo el consumo normal. ¿Te das cuenta? Tú no, profe, dame más corriente, toma un poquito de corriente para ti. ¿Qué vas a hacer? No funciona así. Entonces, si bien es cierto, yo podría aumentar la corriente a 8 o a 6. Quiere decir que 4 por 6, 24 vatios sería la potencia, pero no puedo aumentar la corriente porque depende de las resistencias. Entonces, yo podría bajarle las resistencias, pues. ¿Qué tal si acá le bajo a 0.5? ¿Y qué tal si aquí le bajo a 0.5? Como están en serie, ¿cuánto sería? Un ohm. ¿Sí o no? Ahora es un ohm. Bien. Entonces lo que vamos a entender es lo siguiente. Si antes era 2 ohms y ahora le he bajado a 1, la resistencia bajó. Y por ley de Ohm, la corriente tiene que subir porque son inversamente proporcional. Si la corriente sube, pues ya no va a ser 2, quizás es 3. Y 3 por 2 sale 3 por 4, 12 de potencia. Ah, entonces variando la resistencia puedo obtener un incremento de potencia. Entonces, vamos a sacar exacto. Si yo bajo un ohm a 0.5 y un ohm a 0.5 y al final obtengo la sumatoria de las dos, 1 ohms, entonces aquí yo podría utilizar esa ecuación también, ¿no? Corriente es igual a voltaje, ¿cuánto es? Voltaje siempre es 4. La resistencia, ¿cuánto es? Era 2, pero ahora es 1. Por tanto, es 4 entre 1. ¿Cuánto sale 4 entre 1? Sale igual a 4 amperios. Por tanto, ahora la corriente aumentó porque disminuyó la resistencia. Ahora aquí ya no hay 2, hay 4. Y como la potencia me dice que es la relación entre voltaje y corriente, entonces tenemos 4 por 4, 16. Bien, hemos aumentado la potencia modificando la resistencia. Yo te pregunto, en un smartphone que está todo sellado, ni siquiera esto, acá está el smartphone, ¿tú puedes cambiarle la resistencia? Tendrías que abrir el teléfono, ver el componente, este de aquí es, este lo voy a sacar, bla, voy a ponerle uno más bajito, le voy a modificar la resistencia. ¿Te das cuenta? Tendrías que meter la mano para, como conclusión, variar su potencia. Es complicado, no es así nomás, como que ya vamos a cambiar la potencia, cambia la fuente, cambia la resistencia, modifica la corriente, no puedes, pero ya modifícala, ¿no? Bueno, ¿a qué voy? ¿A qué va con esto, profe? ¿Por qué está explicando huevadas? Esto parece la clase número 1. Espera, viejo, espera, espera. Entonces, a lo que voy es que la potencia no cambia. ¿Qué es la energía? ¿Qué es el flujo eléctrico? Los electrones se mueven solitos de la nada, vibran solitos de la nada, se necesita una fuerza, voltaje. Quiere decir que la energía finalmente es la relación del voltaje y la corriente. Y si la relación del voltaje y la corriente es la potencia, entonces la energía es la potencia. En otras palabras, la potencia no se puede cambiar, por consiguiente, si potencia es igual a la energía no se puede cambiar en este circuito. En este circuito no se puede cambiar la energía. Así como está, no. Tú tendrías que meter la mano, sacar la fuente y poner otra fuente. Meter la mano, sacar el resistor y poner otro resistor. Pero así de la nada, la energía no se modifica. Sigue igual. Claro, un mundo ideal en el que no haya pérdidas. Ahora vamos a ver eso. Entonces, eso a mí me hace recordar a un concepto muy bonito llamado la ley de la conservación de la energía. Física. Nos dice, la ley de la conservación de la energía. Ley de la conservación de la energía. ¿Qué nos dice esa ley, te acuerdas? Dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, mira lo que vamos a hacer acá. Si la energía, como hemos aprendido, finalmente es la potencia, entonces en términos de electrónica, yo podría decir que la potencia no se crea ni se destruye, como hemos visto aquí. A menos que metas tu mano, tu pie, tu codo, tu culo y quieras cambiar algo, claro, ahí sí. Yo podría sacar la fuente, voy a sacar esta fuente, vamos a dejarla con un costadito, otra fuente más de 8 voltios lo pongo ahí sí. Pero por sí misma, no. Por sí misma, está como está.
La energía no se crea ni se destruye, o sea, de la nada no puede aumentar la potencia. ¿Ya? Sin embargo, en un sentido real, evidentemente hay pérdidas de energía, ¿no? En forma de calor, ¿no? Y puede haber cierta variación. Pero para nuestros estudios, entendámoslo de manera ideal porque quiero llevarte a otro lado. Te estoy preparando para llevarte a otro lado, ¿no? Bien, entonces la potencia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Bacán. Listo. Pero ¿qué viene todo esto? Bueno, cuando nosotros estábamos viendo este circuito de aquí, vamos a llevarnos esto por acá, ¿ya? Este circuito de aquí, nosotros teníamos una fuente de ejemplo de 4 voltios y teníamos un inductor que lograba, en nuestros ejemplos, acumular 2 voltios. Entonces, si nosotros hemos aprendido que esto es una fuente, ¿no? Esto es una fuente que tiene 4 voltios y esto, teóricamente, el inductor se convierte en otra fuente, teóricamente, el resultado es que ambas fuentes van a sumar sus voltajes debido a que están en serie. Es por eso que 4 más 2 en la salida me da 6 voltios. Claro, quítale 0.2 del diodo y toda la huevonada. Hay que obviar eso. Entonces, yo te diría lo siguiente. Mira, este circuito de acá es un circuito similar a lo que te he puesto aquí, solo que de otra manera, es un circuito más real, ¿no? Entonces, supongamos que eso se da, 4 más 2, 6 voltios, ¿ya? Pero antes este circuito, que también tenía sus 4 voltios y acá no tenía todavía acumulación de nada, o si quieres, no ponemos, no había acumulación de nada, todo esto era 4 voltios, ¿ya? Todo esto era 4 voltios. Esto, al ya tener una circulación de corriente eléctrica, aquí ya existe una potencia. Digamos una potencia, voy a inventarme un número, una potencia de 6 vatios, ¿ya? Tengo una potencia de 6 vatios, estoy poniendo un ejemplo, hay una potencia de 6 vatios en este momento. Pregunto, según lo que hemos aprendido en la teoría hace un momento, ¿yo podré lograr que esta potencia se convierta en 8, en 10, en 15? No. ¿Por qué? Porque la ley de la conservación de la ley, no mi opinión, ni lo que diga ningún tarado por ahí. La ley me dice que la energía no se crea ni se destruye. Como energía es potencia para la electrónica, entonces la potencia no se crea ni se destruye. No podemos aumentarle la potencia. No puedes elevarlo. ¿Quiero elevar potencia? No puedes. Esa es la potencia que le estamos dando en este momento si hubiéramos hecho todos los cálculos necesarios. ¿Cómo se puede modificar la potencia? Bajando la resistencia o poniéndole otra fuente. ¿Sí o no? Pero puedo sacar esta fuente y voy a poner esta nueva fuente. No se puede, ¿sí o no? Puede, sí, metiendo la mano, obvio, pero así solito no. Pero cuando estuvimos estudiando al bus, aprendimos que teóricamente aquí aparece una fuente. Es como que alguien, sin meter su mano, hizo que aparezca una fuente. ¿Me entiendes a dónde voy? Mira cómo te he llevado pasito por pasito para llevarte a este punto. Eso quiere decir que si aquí arriba había 6 de potencia y 4 voltios, y la potencia es igual a voltaje por corriente, quiere decir que si aquí había 4, ¿cuánto de corriente había para que salga 6 de potencia? Si aquí había 4, ¿cuánto se necesitaba para que haya 6? 4 por un valor X de corriente para que me dé 6. ¿Sí o no? Vamos a hacerlo más simple, ¿ya? Para no estar haciendo tantos cálculos jodidos, para no estar despejando y confundiendo a la gente. Si acá nosotros tenemos 8 de potencia, si este circuito tiene 8 de potencia, quiere decir que si había 4 de voltaje, entonces tiene que haber habido 2 de corriente para que 2 por 4 me dé 8. ¿Me dejo entender? Quiere decir que había 2 amperios, ¿no? 2 amperios. Ahora, aquí, en este circuito, yo podría sobreentender que sigue habiendo 2 amperios. Es el mismo circuito, no hemos cambiado nada. Pero con este circuito bus, ahora lo que hemos generado, sin darnos cuenta, es otra fuente que se puso en serie con esta. Entonces, si nosotros tenemos acá 4 voltios y aquí tenemos 2 voltios, 4 más 2 sería 6 en la salida. Hasta ahí estamos bien, este es el bus. Pero ¿cuánta corriente hay? Hay 2 amperios. ¿Por qué? Porque no hay más corriente, pues. Porque el suministro nos la da esta fuente. Profe, pero si hay más voltaje y más corriente, ¿de dónde lo vas a sacar? No te puedes crear energía. No puedes hacer que aparezca más corriente. Te lo dije hace un momento con la fuente de alimentación. Entonces, si ahora hay 6 voltios y tenemos 2 amperios y la potencia es igual al voltaje por la corriente eléctrica, entonces la potencia va a ser igual ¿a cuánto? Al nuevo voltaje, que son 6, y la corriente, ¿cuánto es? La corriente es 2 amperios, 6 por 2 es 12. La potencia sería igual a 12 vatios. Pregunto, ¿esto es cierto? No puede ser, porque estaríamos violando la ley de la conservación de la energía. La potencia fue de 8 y eso se va a mantener porque la potencia no se crea ni se destruye. ¿Me entiendes? No puede haber una potencia mayor. ¿No? ¿De dónde vas a sacar 4 de potencia más, 4 vatios más? ¿De dónde mierda lo sacaste? No, profe, es que hay otra fuente. Eso no es una fuente. Teóricamente, yo te lo he explicado así para que entiendas que hay una sumatoria de voltaje, sí. Está teniendo
la apariencia de una fuente, porque sí hay una fuerza que se acumula y que se suma con la fuente que está atrás, es verdad, pero no es una fuente como ves ahí, no es una fuente como una pila, como una batería, que tiene las propiedades y capacidades para suministrar una nueva energía. Si yo saco el inductor, si yo por ejemplo saco este inductor, lo saco y de verdad agarro una fuente nueva y lo pongo acá con todas sus características como es una fuente, ahí sí. Pero aquí nadie ha hecho eso. El inductor ha generado un voltaje y nosotros estamos tratando de interpretarlo teóricamente para entenderlo como que hay otra fuente, se suma con la anterior y hay una sumatoria de voltajes para la pantalla. ¿Me entiendes? Pero propiamente dicho, esto realmente sigue siendo un inductor. Por consiguiente, no se ha metido una fuente nueva para poder justificar que sí hay un aumento de potencia. Entonces, si de fondo, si de plano, no se metió ninguna fuente, no se cambió ninguna resistencia, no se metió más corriente, que eran las únicas formas de cambiar la potencia, ¿cómo es posible que yo tenga más potencia? No se puede, pues, porque la ley me lo impide. La ley es la ley. Entonces, ¿cuánta potencia debe haber, profe? Debería haber la misma potencia de aquí, 8 vatios. Debería haber 8. Entonces, yo voy a tener por acá una potencia de 8. Debería haber 8. Eso no tiene por qué cambiar porque la ley me lo impide. Entonces, ¿cómo resolvemos el asunto? Ya pues viejo. ¿Cómo nosotros aumentamos la potencia? ¿Cómo intentamos aumentar? Con una fuente nueva. No se pudo, ¿sí o no? ¿Cambiando la resistencia? No, tendrías que cambiar los componentes. ¿Aumentando la corriente? ¿Cómo vamos a aumentar si la fuente no me lo permite? ¿Qué hacemos entonces? Lo que sucede es aquí, es que para que la potencia se mantenga y cumpla la ley, pues el voltaje es de 6 voltios ahora. Potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Potencia es igual a 6 voltios ahora, ¿no? Que era este de aquí. Pero la corriente, que era 2, que siempre fue 2, ahora es quien va a tener que equilibrarse, va a tener que adaptarse, va a tener que ajustarse para que siga cuadrando los 8 vatios. ¿Te das cuenta? Entonces la corriente eléctrica de aquí, que era inicialmente 2, va a tener que disminuir para que se adapte. ¿Sí o no? Es por eso que los circuitos bus, si bien es cierto, elevan el voltaje, sí, pero también disminuyen su corriente eléctrica. Es por ese motivo que cuando nosotros empezamos a estudiar, a ver, voy a ver si lo que me dice el profe en clase es verdad. Y como un tarao, en vez de buscar artículos científicos, te vas a Wikipedia y dices acá, presenta un voltaje de salida mayor al de la fuente, pero la corriente de salida es menor que la entrada. Y tú solamente te quedas con ese concepto. ¿Por qué será, no? Pero bueno, yo ya aprendí el concepto. Pues, ¿no? El bus eleva voltaje y disminuye corriente. Ya está solucionado. Pero cuando lo estudias a fondo teóricamente, la cosa cambia. Las leyes no están por las huevas. Sí, viejito, así enseñamos aquí, con bases académicas, con demostraciones, para que aprendas bien y luego eso lo pasamos a la práctica. Hacemos las mediciones como tiene que ser y así tienes que aprender concha. Que te parió. Solo hasta hoy, 2 por 1, sí. Pagas uno y se matriculan 2, solo hoy. Ahí te dejo el link de la descripción.